Bueno, miren, una cosa que se me quedó en esto de Eloy y Joe, Eloy Viera y Joe. Esto también, de nuevo, yo no sé de dónde esa mala maña que tienen esta gente de coger y comparar todo con el pueblo judío y con la historia de Israel y con el holocausto. Señores, esto es para Otaola, para Ávila, para Gutiérrez Licea, para Eloy. Señores, por favor, dejen en la historia del pueblo judío, que ustedes ni la conocen, no la han leído bien, no tienen sentido de las proporciones. Esto, le digo, muchas de las cosas que le dije a Mariela se le aplican a ustedes al doble o el triple. Porque si ella condena sin conocimiento, ustedes tratan de hacer un caso a partir de una hiperbolización del tema cubano. Entonces, Eloy, Gutiérrez Licea, el otro Ávila, Otaola, siempre la comparación. ¿Qué pasaría si un oficial de los campos de concentración nazi se va a vivir a Tel Aviv y allí se lo encuentra un judío que fue torturado en los campos de concentración? Primero que todo, es de tamaña estupidez pensar que los... Mira, a Eichmann hubo que secuestrarlo en Argentina y lo sacaron en el avión del primer ministro Levi Eshkol. Pero bueno, es que ustedes a lo mejor no saben ni quién es Levi Eshkol. Pero a lo mejor no saben ni quién es Eichmann. Pero deberían leer un poco de historia judía si se van a poner a hablar de ella, chicos. Porque de lo que uno habla debe leer y estudiar. Entonces ahora esto es historia. Y además a ningún nazi se le ocurriría escaparse para Tel Aviv. Es una analogía sin ninguna lógica. Segundo, señores, ¿cómo usted puede comparar una política terrible? Porque fue terrible. Carolina de la Torre la ha reflejado en su libro sobre la historia de su hermano, que tiene mucho de vivencia, mucho más que las otras tonterías y cosas que han escrito otros que no los voy a mencionar el nombre porque no los voy a dar propaganda o publicidad. Vaya, y si usted quiere leer sobre el tema del UMAP, se han hecho estudios, pero si lo quiere leer como una vivencia, donde a uno se le pueden salir las lágrimas, lea el libro sobre Benjamín
de la Torre, que hizo la profesora de psicología Carolina de la Torre. Y ahí puede, pero si usted tiene, se lee eso y se lee la trilogía de Elie Wiesel, usted se da cuenta que una cosa y la otra pueden tener en común quizás un 3, 4, un 5%. Pero la política del UMAP no perseguía el exterminio físico y la conversión en jabón después de la degradación moral y todo eso de los judíos que estaban ahí no por otra cosa que por simple y llanamente tener un bisabuelo judío. Entonces usted insulta a las víctimas del UMAP cuando usted no discute eso en sus propios términos, cuando usted no es incapaz de ver la agonía que representa para Benjamín de la Torre apreciar que la revolución le ha abierto la puerta de su casa a un guajiro que viene a una marcha y a la vez lo discrimina a él por su mera condición de preferencias, por un grupo de preferencias que no son incompatibles con lo de positivo que tiene la revolución, que también tiene su lado negativo. Por cierto, no sé si viste, Enrique, que estoy compartiendo un comentario tuyo que me pareció que representa tu punto de vista bien. Yo creo que, como tú dices ahí, a Osmani y a quien fuera había que juzgarlo. Todo, cuando se produce un incidente de ese tipo hay que juzgarlo. Si el presidente quiere perdonarlo después, eso es otra cosa. Pero debe quedar claro a la sociedad que hay que tener cuidado. Como contrario a lo que dijo Eloy, hay que tener cuidado. Y para defender la revolución hay que tener cuidado. No es lo que te dé la gana a ti, y para hacer lo que le conviene a la revolución hay que meter a todo el mundo en la rastra y cerrarla y sacarlos de aquí para un lugar donde se les pueda estudiar. No, tienes que tener cuidado porque se puede morir gente ahí. Y yo he leído la explicación de Fidel que no me conviene, no me convence. Porque para mí están los derechos humanos por encima de cualquier otra causa política. Como para ninguna causa política se justifica que vuelen un avión, como mismo creo que tú dices aquí, con razón. Y en un caso murieron 6 personas, en el otro murieron 72. Y es verdad que la intencionalidad del acto cuenta ante un tribunal. Son principios que son los que esta gente quieren abolir, que no quieren que se tenga cuidado en mantener esos principios, para decirlo con toda claridad. Gracias, Pedro, por enviarnos algo. Lo voy a mirar ahí, pero asumo que sea verdad porque esto se trata de personas. Aquí no tiene sentido venir a ser deshonesto. Así que te lo agradezco, Pedro. Entonces, también no faltó, el condimento ese no le falta a esta gente, porque hay una especie de polinización cruzada. Gutiérrez Licea le da a Ávila y denuncian a la profesora, y entonces Ávila denuncia a la profesora y mete a Otaola Casal en esto, y entonces después esto rebota y lo repite Eloy Viera. Entonces, esta es una matraca que, por favor, dejen al holocausto tranquilo ya. Cada vez que alguien verdaderamente bañado y leído en historia judía lee estas cosas, oye, cogieron que por cierto, está el caso de Simón Wiesenthal, que no me acuerdo el nombre, que yo creo que yo también se equivocó en el nombre que él dijo ahí, pero es Simón Wiesenthal, que era un cazador de nazis, pero él detectaba dónde estaban los nazis, le pasaba la información al gobierno israelí y el gobierno israelí canalizaba esas cosas. Y en ocasiones tuvo que actuar porque se sabía que muchos de estos gobiernos, entre ellos algunos con tendencia de izquierda como el de Perón, pero también muchos de derecha como la dictadura militar boliviana con Klaus Barbie, los protegían y las autoridades se lo informaban y se escapaban para otro lugar, como pasó porque se estuvo mucho tiempo detrás de Mengele para esto. No tiene nada que ver.
Nada que ver el Simón Wiesenthal Center, que tiene toda una agenda de lucha antisemitismo, contra el antisemitismo, educación, conferencias internacionales de derechos humanos, de promoción de los derechos humanos. Con esto, este vigilantismo macartista que yo sí está denunciando. Así que, por favor, miren, lo repito porque esto me gusta decirlo así. Hitler es una buena metáfora solo para Hitler. Cuba no es una Alemania nazi, no vuelvan a repetir eso. Todo lo hacen para repetir la matraca y a la larga justificar la idea del bloqueo y la guerra económica. En eso están ustedes. Paren eso, ya sean honestos. Defiendan lo que quieren defender en sus propios méritos, sin mentiras, sin hiperbolizaciones, sin exageraciones, sin medias verdades. Respeten un esfuerzo malo, bueno, regular, que hasta ahora lo que ha planteado es la idea de que, miren, señores, aquí lo que hay que hacer es cumplir con las leyes de los Estados Unidos, en letra y espíritu. Pero bueno, vamos ya que hemos planteado esto, vamos a recordar a un gran norteamericano. Y voy a empezar por decir que al final de su carrera política, Charlie Rangel tuvo un par de escándalos ahí, nunca de la magnitud de los de Bob Menéndez, de estar trabajando para una potencia extranjera, para un país extranjero. Nunca Charlie Rangel fue un agente de nadie. Tuvo, creo que fue unas propiedades que no declaró. Yo no sé bien el detalle, por lo cual no me voy a poner a hablar de eso. Pero sé que cuando las leí dije, caramba, lástima que un hombre que ha hecho tantas cosas, que fue tan buen norteamericano, a la larga haya caído en un elemento de esto de ilegalidad. Violó la ley, hay que castigarlo, hay que condenarlo, todo eso. Pero yo voy a hablar del Charlie Rangel, que yo me encontré 2 veces y que seguí en su carrera política por muchos, muchos años, que tuve el honor de conocer. Hay unas fotos ahí que yo ahora no las encontraba, pero desde muy temprano en su carrera política, cuando fue electo por Harlem, ese gran lugar de los Estados Unidos, del Nueva York afrodescendiente, que estuvo conectado con Cuba por las figuras icónicas de Langston Hughes y Nicolás Guillén, por donde pasó Chano Pozo, por donde Cuba vive, porque Cuba se considera parte de esa herencia afrodescendiente, donde hubo mucha gente que apoyó la lucha contra el dictador Machado, donde encontraron refugio muchos cubanos que vinieron no al sur de la Florida, sino a Nueva York en aquellos tiempos. De ese Harlem, Rangel entró al Congreso después de la carrera de Adam Clayton Powell. Creo que era Adam Clayton Powell Ford, porque era una generación de políticos, y hizo una carrera en el Congreso por más de 30 años. Por esos 30 años, Charlie Rangel promovió el intercambio cultural, deportivo, académico, porque Columbia, la universidad donde yo estudié, queda muy cerca de ahí. Yo le digo, señores, cuando yo oigo eso de que alguien que dice que él ha sido el más inteligente por donde quiera que ha pasado, yo me digo, caramba, ¿por dónde habrás pasado? Porque si uno nada más pasó por 116, por la 116 en Manhattan y Broadway, por ahí te pasa un premio Nobel como, bueno, pero al día un premio Nobel te pasa por la puerta. No sé si eso pasaba ahí en las otras escuelas de las otras gente, pero esto le zumba una cosa tan loca que alguien diga que, bueno, por eso no se puede dudar las otras cosas que esta gente dice. Pero bueno, Rangel, él también representaba parte de una parte de Colombia. Creo que sobre todo la escuela el hospital cae en la zona que era representada por ese gran congresista afrodescendiente que es Charlie Rangel. Pasó o propuso esto
¿cómo se llama? Un bill, un proyecto de ley en contra del bloqueo. Lo proponía todos los años. Le cortó recursos a la aplicación del bloqueo y todas estas cosas de la ley Helms-Burton. Junto con José Serrano apoyó la idea de la ley de el proyecto de ley de libertad en los intercambios beisboleros para que se permitiera excluir totalmente del bloqueo los intercambios deportivos y que los cubanos pudieran venir a jugar a Grandes Ligas. Cuando Fidel todavía estaba defendiendo el amateurismo, pero él conocía de estas cosas. Un luchador ferviente por los derechos civiles, amigo, porque yo una vez cuando fui, de las 2 veces que me recibió él en el Congreso, en un caso, él venía caminando, yo estaba caminando con un ex alcalde de Denver, que fue el que estableció el contacto, Wellington Webb, y pasó el congresista John Lewis, y John Lewis se paró y le dijo a Charlie Rangel, my chairman, nunca se me olvide esas palabras que le dijo, my chairman. Pararon ahí, se conversaron. John Lewis, que es un héroe del movimiento de los derechos civiles, anti-Helms, 100%. Los héroes de Estados Unidos son anti-Helms. Entonces, John Lewis lo saludó y todo eso, luchador por los derechos civiles, por la igualdad racial, por los derechos de las minorías, veterano de la guerra de Corea. Siempre me acuerdo de eso porque mi tío, que lo conoció, mi tío abuelo Eddie Levy, veterano de la guerra de Corea, que incluso cuando Chávez dijo en la ONU, aquí estuvo el diablo ayer y huele a azufre, el mismo que era contrario a que se le impusieran sanciones a Venezuela, a las sanciones a Cuba, dijo, usted no trata así al comandante jefe de mi país. Usted no viene a la ONU y hay que tener aquí respeto en venir e insultar así a mi comandante jefe. Porque si me tengo que vestir de uniforme, dijo él, ese es mi comandante jefe. Eso es un buen americano. Pone a los Estados Unidos. Yo no sé cómo él se llevaba con los congresistas cubanoamericanos, eso ellos tendrán que decirlo. Pero era un hombre que no tenía miedo poner sus zapatones, porque tenía unos zapatones grandes así, sobre los pies de los demás por una causa justa, por una causa verdaderamente americana. Esto lo tengo que decir así con claridad. Cuando uno mira la historia de Rangel y lo que llegó a ser, él llegó a ser el presidente del comité de Ways and Means. Si alguien puede un día, cuando esté algún congresista, hable de pregúntele cuáles son los comités más importantes del Congreso. Y él fue presidente del comité de Ways and Means y es una figura en ese sentido recordada. Un hombre que viene de orígenes verdaderamente humildes, como decía, se beneficia mucho de haber ido al ejército y él tenía una medalla, porque él las tenía allí, una medalla, yo sé que por lo menos una medalla tenía. Ahora más bien no me recuerdo, pero había un muro ahí en la oficina, que era una oficina grande, de las que uno a veces se encuentra pocas en el Congreso. Y él tenía ahí en la ESO su medalla del Purple Heart, que eso es para grandes valores en las batallas. Fíjense, el otro día, cuando un tiempo atrás un discurso, que no sé si fue cuando Trump o cuando Biden, que había un tipo que tenía la mitad de la cabeza así con cicatriz, que le dieron un Purple Heart de eso, que era que estando en Afganistán eran 21 y no se rindieron. Y los talibanes atacando. Y el tipo ahí con 21 de sus soldados, un jovencito, el tipo se veía batido. Y
Rangel tenía una de esas medallonas que tienen la gente ahí, la gente que se ha batido. Él estudió en Nueva York, posiblemente haya sido en Columbia o en NYU, se hizo abogado. Bueno, hay varias universidades, está San John, está Fordham, está Columbia, CUNY, que es una gran universidad, pues en cualquiera, pero sé que él era abogado y después juega un papel importante, por ejemplo, en el paso de la ley de ACA, la que le dicen Obamacare, la ley de salud, ¿cómo se dice? Affordable, sostenible. Es uno de los líderes súper conocidos en el Black Caucus. Y internacionalmente, sus dos grandes causas eran el tema de Cuba, y voy a explicar también una cosa ahí que es importante, que es su jefe de staff, y el otro gran tema fue el de África del Sur. De nuevo, señores, porque ahora me acordé de lo del tema de Eloy Viera y ¿cómo se llama Joe García. Señores, suelten, tienen que estudiar la política de Sudáfrica. Nunca hubo una prohibición de viajar a Sudáfrica. Hubo campañas y lo que se llamó la enmienda Rangel, porque era de Charlie Rangel, que era para que las compañías no recibieran exenciones fiscales por operaciones que hicieran con Sudáfrica. Incluso ahí todavía las compañías podían hacer operaciones con Sudáfrica en el entendido que no iban a recibir exenciones fiscales. Pero tiene ese mérito Charlie Rangel, un promotor de derechos humanos, no promotor de sanciones, porque es una ofensa decir que Charlie Rangel adoptó sanciones para un cierre total de Sudáfrica, que no entrara un clavo, como dijo Otaola. O como repiten alguna de esta gente, porque todos estos mismos que he repetido, el corito que anda con ellos, deciden lo mismo. Rangel nunca hizo nada de eso. Eso es mentira. Ni el lobby contra Sudáfrica hizo para que le tumbaran los empleos. No, lo que hacía era sanciones inteligentes. No vayas a un hotel, vamos a castigar un hotel que no permite que los afrodescendientes se hospeden ahí. Vamos a castigar aerolíneas en las cuales no se pueden sentar juntos los blancos y los negros. Pero no había una política de bloqueo, de guerra económica. Bueno, sí había guerra económica, pero una guerra económica calibrada, centrada en las prácticas racistas. Pero ustedes siguen repitiendo cosas que no saben. Y las vuelven a repetir. O a veces saben, pero son tan sinvergüenza que dicen mentira para tupir a la audiencia. Y esto es importante ahí decirlo, ¿no? Entonces, Rangel se murió, y quiero decir, esas dos fueron sus grandes. Déjeme decirle una cosa que a veces se olvida. Yo ahora no me acuerdo bien del nombre de él. Si alguien puede, búsquenmelo. Era el jefe de staff. Rangel se murió antes que yo empezara el programa, creo. Yo empecé a leer la noticia que Charlie Rangel se había muerto. Charlie Rangel se había muerto como unos minutos o quizá media hora antes de empezar el programa. Si no, yo lo buscaría. Pero el jefe de staff de Rangel por mucho tiempo era un cubano, hijo de jamaicano, que también compartía con Rangel su devoción por los derechos civiles y su idea de que Cuba era víctima de una política injusta, ilegal, inmoral y contraproducente. Ese jefe de staff era un tipo que cada vez que se hablaba de Cuba, las dos veces que yo fui ahí, una vez fui con Wellington Webb y otra, el que era alcalde de Denver, porque yo apoyé. Los cubanos los cubanos progresistas, tenemos que apoyar las causas progresistas de otra gente.
y tenemos que tener una ética, como los judíos progresistas. Debemos tener claro nuestras causas y nuestros valores. Yo condeno los crímenes de guerra que se han cometido en Gaza. No puedes buscar ninguna coalición conmigo para deslegitimar el Estado de Israel. El Estado de Israel tiene derecho a existir ahí. El pueblo judío tiene derecho a un Estado, un hogar nacional que se ocupe de promover su cultura, de que sea un refugio por la historia que ha habido, de persecución, matanzas, pogromos, etc. El holocausto, que es único. Ahora, de ninguna manera una persona con valores asentados en las grandes enseñanzas de mi religión puede estar de acuerdo con cosas que están a todas luces muy mal hechas. Y cuando se les llama crímenes de guerra, es suficiente. Una mancha, cuando esas cosas se cometen, es una mancha en la historia de un pueblo, como lo fue que los cubanos rechazaran el barco San Luis. No importa la actividad de propaganda nazi que se hizo para que eso ocurriera. Pues bueno, en esa inspiración de Karl Schulz, mi patria bien o mal, si bien para mantenerla en bien, si mal para corregirla. Yo recuerdo que aquel hombre daba un gusto conversar con él en el tema de Cuba. Él había vivido sus primeros años en Cuba, de padres jamaicanos, después se instaló en Harlem, vivió los años de la lucha por los derechos civiles. Si alguien puede, búsquemelo, señores, busque Chief of Staff Charles Rangel. A ver si está en la lista. Si me buscan el nombre, yo voy a decir quién fue. Pero él fue por mucho tiempo. Desde que yo llegué a los Estados Unidos y fui a ver a Rangel la primera vez, que fui con un grupo, pero no fue un encuentro conmigo, fue un encuentro con un grupo. Después hubo dos encuentros en los cuales ya sí hubo una idea más cercana. Y en las dos ocasiones esas, la vez que fui con el alcalde de Denver particularmente, porque incluso llegamos, me pongo a conversar yo con él y está Wellington y conversamos con el jefe del staff y cuando llega Rangel le dice Wellington Webb que yo soy un brother, porque ellos tienen su manera, él tenía su manera de comunicarse con Wellington y los líderes afrodescendientes. Y entonces él me gustó mucho cuando él le dice, sí, es un brother. Era claro de que yo con la gente de los derechos civiles siempre, para que no se vaya a nadie a equivocar en eso. Y entonces, este hombre, que era hijo de jamaicano, era un hombre ya más joven que Rangel, pero mayor. En una de las ocasiones había una muchacha que estaba en un Congressional Fellowship, ahí que era graduada de Nueva York también, y ella de los más también, ella estaba llevando el tema de Cuba. Y entonces, en medio de esta conversación, que yo llegué antes y Rangel estaba en una votación, no me acuerdo en qué estaba, nos pusimos a conversar y yo le dije, no, ¿y usted de dónde es? Y el tipo se ríe y me dice, yo soy de Cuba. Entonces resulta que él había venido con 6 años y tenía unos recuerdos tan bonitos de Cuba que señores, por favor, si me pudieran buscar el nombre del hombre, porque no quiero hablar de él sin decir su nombre. Es lo justo de este señor que era, busquen, Chief of Staff Charles Rangel. Si Mendive estuviera por ahí, parece que no está. Era Chief of Staff o jefe de staff de Charles Rangel. Entonces, el hombre tenía unos recuerdos de haber vivido en La Habana, creo que fue, y que las personas, los cubanos, habían sido tan buenos, tan buena gente como él, que él mantuvo el contacto con el país. Conectaba las causas de Harlem con el tema de Cuba. Y era un individuo de profesión muy democrática.
siempre a favor de, él estaba hablando de cambios que eran necesarios en Cuba, porque yo inmediatamente le dije, yo quiero que cambie esto otro, papá. Yo no soy comunista, me gustaría que fuese posible una reforma que eventualmente llevara al abandono de ese sistema para bien de Cuba y para tener una mejor relación con Estados Unidos, todo ese tipo de cosas. Pero el hombre hablaba a un nivel personal, una risa. Uno veía ahí a un jabao cubano, para decirlo de alguna manera, un jabao, porque él era ya, en ese momento él se pelaba al calvo. No encuentro el nombre. Déjenme ver un momentico, a ver si yo lo busco un momentico. Les voy a decir. A ver, déjenme poner aquí. Sí, es este. Se llamaba Dali. Dali. Él era, el nombre de él era, déjame ver, porque dice aquí, es George Dali. George es el nombre de esta persona, que nació en Cuba y después vino a Nueva York y estuvo vinculado con muchas de estas cosas. Creo que estuvo en la campaña de Walter Mondale. Estuvimos conversando por un buen tiempo. Recuerdo que cuando estaban mencionando, cuando Wellington estaba conversando con el Wellington Webb, salieron temas de grandes figuras del mundo. George Daly, ese mismo es, Pedro Corrales. George Daly, ahora yo lo encontré, yo busqué ahí Chief of Staff y el primero que me salió fue George Daly. George Daly, no sé si dónde estará ahora, porque obviamente ya no está, pero él incluso decía que habían marcado él tenía un equipo de primera. Cuando yo cogí y le dije, no, y ella se ve que sabe mucho de Cuba, que era la muchacha que había hecho un doctorado o una maestría, estaba en la beca de la Asociación de Ciencias Políticas. Y recuerdo que el tipo dijo, aquí hay un staff de primera. Nosotros llevamos tiempo aquí en el Congreso. Usted sabe que ahí lo mejor de los staff se va compartiendo. Bueno, señores, voy a dejarlo aquí. Llevamos 2 horas 33 minutos de programa. Esto después va a haber que contarlo, a ver si, porque tenía unas cuantas cosas ahí, a ver si después lo compartimos. Pero bueno, hemos hablado de múltiples temas. Hemos hablado de esto, Laza, hemos hablado de este diálogo que tuvo el congresista Joe García con el Toque, con Eloy Viera, y bueno, hemos terminado rindiendo este homenaje merecido, más que merecido, al congresista que se nos ha ido hoy en el Memorial Day, que es un día importante en el recuerdo de aquellos que han dado la vida por los ideales de los Estados Unidos, a veces ideales que han sido bien representados, otras que no, pero que son personas que hay que respetar, las personas que visten en uniforme. Yo creo que, por cierto, un tema interesante que no vamos a tratar hoy es la manera festinada que alguna gente quiere una invasión de Cuba y poner a mis alumnos de Georgia, mis alumnos de South Carolina, mis alumnos al servicio de una causa espuria y en la cual los que la promueven no tienen la disposición de ir y batirse ahí. Son capitanes macartistas de barrio a distancia. Los capitanes dije, no, yo me equivoqué. Sargento macartistas a distancia. Y mira, era un momento bueno para tener una reflexión a este respecto. Y hemos recordado también a ese amigo de Cuba, amigo del pueblo cubano, amigo de buenas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que fue el congresista, presidente del Comité de Medios y Arbitrios, líder, uno de los líderes demócratas en la Cámara, que fue Charles Rangel, y fue una oportunidad también para mencionar a su jefe de staff, que fue también una persona digna de mayor reconocimiento, George Daly. Así que hasta la próxima. Muchas gracias veo aquí, a ver qué me dice alguien, me dice, mira, muy bonito esto que ha escrito Conrado, muchas gracias Conrado, estoy de acuerdo contigo. Mira, no tenías que poner lo otro, si pones esto, si eso es lo que tú quieres, estamos de acuerdo, ven por el programa. Ahora,
parte de esos propósitos. No hay sanciones indiscriminadas contra un pueblo que se justifiquen si esos son tus principios. Y dice aquí, Enrique Falsa, te respeto mucho y creo que una condena más contundente. Bueno, Enrique, gracias por tu donación, pero yo hago la condena del accionar israelí en Gaza en mis propios términos y yo creo que me dignifica en tanto es lo que yo creo. Si tú crees que deba ir más lejos, bueno, te agradezco que tú tengas esa gran expectativa en relación a mí, pero lo que yo dije hoy es lo que yo siento. Aquí no hay algo que ni siquiera yo me estoy pronunciando sin saber lo que estoy diciendo. Así que, disculpa, te agradezco la oración y me encanta cada vez que vienes por aquí, pero yo hago las cosas que me nacen a mí. Te agradezco que me incites en ese sentido, pero lo que yo te dije, lo que yo, de la manera que yo lo veo, para que tengas claro cómo es esto. Qué bueno, dice Bandera, que está escuchándonos desde La Habana, Cuba. Y bueno, le agradezco a Mauri Felipe, Enrique Faxa, a Ángel Ferrer por las donaciones que nos han hecho. Y recuerde, si puede, darle like, si puede, comparta, si puede, hagan una gracia. Giselle Iglesias nos hizo una donación fuera del programa que también hay que agradecérsela. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.